Larreategui. Tiene la palabra la asambleísta Verónica Arias. Muchas gracias, señor presidente encargado. Un saludo a los colegas legisladores. El niño es sujeto de derechos connaturales a toda persona y por su propia condición es titular de derechos específicos que debemos proteger para su adecuado desarrollo de su personalidad. El desarrollo integral de un niño implica atención, cuidado, protección preferente, ya que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes prevalece sobre cualquier otro. Su proyecto de vida es lo más trascendente para nuestra sociedad. Un poco para poner en contexto, compañeros legisladores, quiero dar a conocer que la Corte Constitucional Ecuatoriana, dentro de la sentencia 1217 SINCC, emitió varios criterios en materia de alimentos que deben ser recogidos, por supuesto, por esta Asamblea Nacional, pero sin tergiversar la decisión de este órgano de justicia. La Corte señaló entre sus criterios que es constitucional el apremio personal por incumplimiento en el pago de pensiones de alimentos, ratificando que una vez configurada la falta de pago, se aplica el apremio personal a todos los alimentantes y solamente se suspende esta medida y se procede a la orden de libertad cuando el deudor paga la totalidad de su obligación. Adicionalmente, la Corte señaló varias excepciones a esta regla y dice que cuando los obligados carecen de ingresos, tienen una enfermedad catastrófica o una discapacidad, pueden permanecer en libertad suscribiendo un convenio de pago para cumplir posteriormente con su obligación. Es claro entonces que el apremio personal por deudas de pensiones alimenticias es absolutamente constitucional al apegarse estrictamente al artículo 66, numeral 29, literal C de la Constitución, que establece como el único causa de prisión por deudas la falta de pago de pensiones alimenticias. Yo quiero felicitar, por supuesto, a la comisión, a la presidenta de la Comisión de Justicia. Hemos realizado un trabajo arduo, un trabajo intenso. Yo di mi voto razonado a favor de este informe porque considero que hay temas importantes que es necesario que sean reformados, pero este punto creo que es necesario que sea analizado y posteriormente pues, en la comisión debatido previo a la votación aquí en el Pleno de la Asamblea, porque se incorpora una modificación al artículo 137 del COGEP sobre el apremio personal por falta de pago de pensiones alimenticias, que a mi criterio resultaría perjudicial para los niños, niñas y adolescentes. En el informe se cambia la norma actual que dispone que para cesar el apremio personal del obligado se debe pagar la totalidad de la obligación, estableciéndose en la reforma que bastaría un 25% de pago, de abonar a la obligación en cualquier caso y no solamente en las circunstancias que justifican según la sentencia indicada. Es decir, se pretende establecer como regla general que en todos los casos, así los alimentantes tengan ingresos, tengan un trabajo, paguen el 25% del adeudado para cesar el apremio cuando esta medida opera solo para alimentantes que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Este beneficio de permanecer en libertad cancelando el 25% del adeudado se justifica porque un alimentante que pertenece a un grupo de atención prioritaria incurre en gastos adicionales, alguien que tenga una enfermedad catastrófica o una discapacidad. Pero la sentencia de la Corte se refiere únicamente a estos casos específicos y no a la generalidad. Es fácil evidenciar que si a un alimentante se le beneficia con la salida en libertad pagando un exiguo 25% de la deuda, aumentarían los casos de incumplimiento del pago de pensiones de alimentos y no se causaría el efecto del apremio personal
que es combinar al pago de la totalidad de la obligación. En lugar de propugnar el cumplimiento de las obligaciones de los alimentantes para con sus hijos como expresión de un deber ético y moral de los progenitores, se podría propiciar una cultura de incumplimiento y de irresponsabilidad con sus familias. Si consideramos que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia, el 80% de las pensiones de alimentos en el Ecuador son menores a $200, podemos poner el ejemplo en la cotidianidad. Por ejemplo, un alimentante que deba estos $200 podría recuperar su libertad pagando o abonando la cuarta parte de esta obligación, es decir, $50, sin necesidad de estar dentro de esas 3 excepciones que señala la Corte Constitucional. Por otro lado, compañeros legisladores, habrá voces que señalarán que alimentantes que tienen trabajo, al darse el apremio personal, se quedarían sin su fuente de ingresos para pagar esta obligación. Al respecto, es necesario señalar que esta misma Corte señaló que se puede dar un apremio parcial, puede ser un apremio nocturno, para que el alimentante justamente no pierda su trabajo y además cumpla con esta medida, con el apremio personal, sin perder su fuente de ingresos, que podría ser un apremio nocturno, un apremio parcial, dependiendo de las condiciones laborales del alimentante. Por ello, quiero proponer un texto al artículo 137 del COGEP que luego de como está redactado ese artículo se puede incorporar lo siguiente: la o el juzgador del análisis del caso concreto ordenará el apremio personal total, consistente en la privación de libertad de manera permanente del alimentante, o el apremio personal parcial, consistente en la privación de libertad durante al menos 8 horas al día en el horario en el que disponga la o el juez, en función de las actividades laborales o de estudios que desempeñe la o el obligado. Si el alimentante pertenece a un grupo de atención prioritaria, el apremio personal podrá cesar por un convenio de pago en el que el obligado pague de manera inmediata al menos el 25% del monto adeudado. Si ocurre el incumplimiento del convenio de pago, el juzgador ordenará el apremio personal total y demás medidas de carácter real. Finalmente, señora presidenta, en relación a la disposición reformatoria tercera del proyecto de reformas al COGEP, en el cual se modifica el artículo 136, numeral 4, 163, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, creo que es necesario hacer una observación. Los incidentes de alimentos se plantea que los conozca un juez distinto al que conoció originalmente la causa. Yo creo que por el principio de celeridad, de economía procesal, de inmediación previstos en el artículo 169 de la Constitución de la República, debe ser el mismo juez que conoció originalmente la causa el que conozca los incidentes de alimentos. En tal virtud, resulta procedente que se mantenga lo que determina el artículo 104 del Código de la Función Judicial, que dispone que la jueza o el juez que conoce la causa principal es también competente para conocer los incidentes suscitados en ella, sin ningún aditamento, para de esta manera, como he señalado, poder garantizar los principios de celeridad, de inmediación y de economía procesal. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta Arias. Tiene la palabra el